Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Efesios. Vamos a iniciar Estudio Bíblico Pastoral. Hoy es el libro de Efesios capítulo 5. El versículo 5, del versículo 21 voy a leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta el versículo 33 he leído. En esta palabra nos enseña sobre matrimonio, pero espiritualmente no está hablando solamente de matrimonio carnal, sino que está explicando sobre Jesucristo y la iglesia. Por ejemplo, ¿no? El casamiento. ¿Qué significa casarse entre dos personas? Un varón, una mujer, aunque nacieron diferente tiempo, también alguna persona diferente de educación, diferente de costumbre, diferente de plan, todo son diferentes. Pero un día se enamoraron y luego han decidido casarse. Entonces, para casar, ¿qué significa? Tiene que unir junto, vivir junto, con mismo corazón, para preservar felicidad en la vida de matrimonio. Por eso, en esta palabra
de primero está saliendo que casadas sujeten a sus maridos, así dice, ¿no? Pero antes de tocar el tema de eso, sobre la responsabilidad de las mujeres, de primero vamos a tocar la responsabilidad de los varones. Como dice, ame a su mujer, así dice. Entonces, ¿cómo puede amar a su mujer? No sé muy bien otras personas, pero según mi testimonio, ¿no? Nosotros no por la decisión de amor de nosotros hemos casado, sino que por medio de presentación del pastor Oxupa, que nos presentó. En aquel entonces solamente yo estaba preguntando a mi esposa, ¿no? Porque un día ya nosotros hemos encontrado en la casa de pastor Oxupa en la noche, después de terminar predicación de un seminario, me llamó a su casa pastor Oxupa y también vino de Ciudad Busan a Daejeon, como distancia 3 horas de bus. Nosotros hemos ingresado a un lugar para conversar, porque al principio ya no conocíamos nada, ¿no? Por eso empecé a preguntar yo de primero, hermana, yo soy salvo, siendo como seminarista, aunque yo tengo título como evangelista, pero yo quiero vivir por el evangelio. ¿Usted quiere vivir por el evangelio? Así yo le pregunté. Yo no pregunté otra cosa. ¿Cuántos años tiene? ¿Y educación cómo alcanzó? ¿Y usted tiene casa o algo? Viene, no. No me interesaba nada, ¿no? Solamente yo quería preguntar. Yo quiero vivir con el evangelio. Por eso usted quiere acompañarse conmigo para vivir, servir al evangelio o no, nada más. Mi esposa me respondió, dijo que yo también recibí la salvación por la sangre de Jesucristo. Yo quiero vivir con el evangelio. Preguntando, respondiendo, ya llevando como 5 minutos. Por eso yo le dije a ella, está bien, vamos a casarnos. Salimos del lugar, de la sala, y se asustaron, ¿no? Matrimonio de pastor Oxupa. ¿Cómo conversaron muy rápido? Pastor, no es necesario preguntar muchas cosas, ya hemos hablado. Y luego pastor Oxupa llamó por teléfono a la madre de esa señorita, la cual es mi esposa, ¿no? Llamando a ella. Hermana, dice que su hija quiere casarse con el evangelista Juan Kim. ¿Qué le parece? Ella respondió, pastor, gracias por su presentación. Pero el problema es que yo no tengo tiempo para dirigir ceremonia de casamiento, porque pasando de 10 días desde hoy, yo tengo que viajar a Estados Unidos. Por eso yo quiero dirigir la ceremonia de matrimonio de su hija. Entonces, si está de acuerdo, entonces vamos a decidir la fecha de casamiento. Solamente se queda 10 días. ¿Está bien? Pastor Oxupa le preguntó a mi suegra. Ella aceptó. Pastor, gracias.
Y luego, entre 10 días, yo tenía que visitar a la casa de mi novia, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Hasta hoy ya no puedo comprender, pero por causa de actividad de la iglesia, no sé muy bien, no pensaba eso, pues no viajé ni presenté yo. Solamente al llegar tiempo de ceremonia de casamiento, el mismo lugar de la iglesia donde yo permanecía, en la iglesia de Pastor Usuba, en el lugar donde ingresa sala de ceremonia de matrimonio. En aquel entonces, una señora que se vistió muy excelente, le presenté, tal vez es usted mi suegra. Ella me miraba, parece que usted es mi yerno. Así nosotros ya saludamos. Es decir que humanamente no debería pasar así, pero no todos los pastores así pasan. Hoy en día visitan y también saludan y todo hacen. Pero en esa época, según mi caso, no hubo tiempo para visitar, presentar ante mi suegra. Y luego después de casarme, yo no sabía muy bien cómo tenía que tratar bien a mi esposa, también cómo yo tenía que servir a la vida de ella. No sabía, solamente yo pensaba que ya vamos a vivir con el evangelio, vamos a predicar el evangelio. Cuando nosotros fuimos enviados a una ciudad de Yangsan, iniciando, antes de nacer mis hijos, no sabíamos cómo podíamos dirigir mi vida, cómo tenía que tratar. Además, no me gustaba yo en la noche, ¿no? En la noche no quería salir. Tampoco cuando hay lluvia no quería salir afuera. A menudo tenía que comprar algo en el mercado, ¿no? Pero cuando hay lluvia, entonces yo no salí. No me gustaba nada. Cuando hay lluvia, no me gustaba. Además, no sabía muy bien sobre característica y también corazón. Nos discutía, enojaba. Al pelear ya no podía descansar fácilmente, corazón. Pero pasando tiempo, ahora ya, ¿cuántos años está pasando? Casi 27 años de casamiento, ¿no? Entonces, estoy entendiendo poco de corazón de mi esposa, qué es lo que le gusta. Anteriormente solamente yo buscaba cuál es a mí me gusta. Eso es más importante en mi vida. Así. Por eso yo tengo que comer, yo tengo que tomar, yo tengo que comer frutas. Por eso siempre yo mandaba a mi esposa traiga cafecito. Ya, ahora es tiempo de comer frutas, por favor, traigan. También haga una comida rica. Ahora estoy arrepiéntome de lo que había pasado. Tan maldito era. Pero ahora yo no ando así, ¿no? Sino que a menudo estoy haciendo una cocina para hacer una comida buena. Hoy en día totalmente diferente, ¿no? Cada día estoy pelando manzana y llevando a ella. Significa que anteriormente 100% por mi orden ella tenía que obedecer.
durante muchos años, ¿no? Pero pasando tiempo, un poco envejeciendo, yo me arrepiento que yo tengo que servir. Yo tengo que servir a la vida de mi esposa, porque si no acompaña ella conmigo, entonces yo cómo puedo ser como pastor de Misión Buenas Nuevas. Por eso cada momento estoy teniendo gran agradecimiento por mi esposa, ¿no? Porque siempre me acompaña. Nunca había dicho que ya vamos a abandonar este camino del Evangelio. Yo no quiero seguir más este Evangelio. Casi durante 27 años después de casarse conmigo, nunca salió de su boca. Pero yo 3 veces por ahí había abandonado. Yo no quiero vivir más. Ya vamos a escaparnos. Así andaba, pero más fiel que yo. Ella es más fiel que yo. Por eso hoy en día estoy teniendo gran valor de la existencia de mi esposa en este momento. También ella siempre me ayuda sobre estudio del idioma español, porque yo no tengo buena memoria. A menudo me olvidé de vocabulario, ¿no? También me confundí, me equivoqué lo que estaba hablando. Pero durante muchos años, al lado de mí, mi esposa estaba escribiendo la letra, no solamente una vez, ¿no? Porque si una vez enseñando se puede corregir rápidamente lo que está equivocado de idioma, entonces eso es inteligente. Pero yo no soy inteligente, sino que yo soy tonto. Por eso 1000 veces yo tengo que recibir corrección y tengo que recibir la ayuda de mi esposa. Por eso siempre hoy en día estoy teniendo agradecimiento a mi esposa. También mi esposa me apoya todas las cosas, lavando ropa, haciendo comida. Significa que entre matrimonio, sin tener nada de respeto, también sin tener de amor, entonces siempre anda con gran aflicción. Qué tristeza es, ¿no? Porque siendo un matrimonio no puede confiar entre sí, sino que solamente peleando, teniendo tensión, nervio, entonces no se queda nada de paz, tranquilidad. Pero varias veces me equivocaba, no trataba bien a la vida de mi esposa, pero hoy en día Dios está bendiciendo en nuestro matrimonio, un poco más tranquilo y más excelente estamos llevando este matrimonio. ¿Qué esto lo quiero decir? De primero, siendo maridos, debería atender bien a sus mujeres, comparando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como dice, así dice, de primero Jesucristo, el versículo 25, así dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces nosotros estamos siendo como si fuera esposa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos entregó toda la vida, todo amor. También Él hizo a nosotros para que nosotros seamos santa, también sin mancha ni arruga. Significa que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros estamos siendo justos, santos y perfectos. No por nuestra obra, sino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, siendo mujer como la iglesia está diciendo, se refiere a la iglesia, la cual es nosotros somos, que fuimos justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la bendición de Dios. Por eso hoy en día entre los pastores que están aprendiendo por nosotros, están testificando. Dice que la verdad que nosotros fuimos perdonados todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, siendo justificados, santificados por la sangre de Jesucristo. Por eso la fe viene por sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque de primero debería recibir gran amor, quedándose en el corazón de nosotros el sacrificio de Jesucristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros sintamos acerca de el amor de nuestro Señor Jesucristo. Luego, como dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo dice? Uno que ama a su mujer, tal persona ama a sí mismo, así dice. Significa que cuando se casaron, ya no son dos, sino que es uno. Lo mismo, ¿no? Jesucristo hizo uno con nosotros y Él. Por eso nosotros tenemos que sentir. En nosotros vive nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en nosotros. Por eso, aunque nosotros ya vivimos diferentes países, también congregando diferente denominación y de la iglesia, pero recibiendo esta enseñanza podrás sentir como todo igual de miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdadera iglesia de Dios. Por eso la iglesia de Dios no es que como una denominación, una misión, no es así. Para Dios, todos los salvos, justos, santos, son miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó su Padre, descendió del cielo al mundo para encontrarnos. Es decir que Jesucristo quería buscar cada uno de nosotros para que renazca cada uno de nosotros. Él ingresa en nuestro espíritu, Él vive cada uno de nosotros. Busquemos una palabra que hemos aprendido, Efesios capítulo 2. El versículo 14 hasta 16 voy a leer. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared,
intermedia de separación. Eso es lo que está hablando, que hizo uno por dos pueblos. Uno es Israel, otro es gentiles. Anteriormente por la ley se dividía. Los israelitas son pueblo de Dios. Los gentiles son fuera de promesa de Dios. Pero por la sangre de Jesucristo no hay diferencia nada. Uno que recibe la salvación, ellos son hijos de Dios, ellos son pueblo de Dios. No hay diferencia nada. Y el versículo 15, como dice, aboliendo, abolir, es decir que anulando, es similar de anular, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aunque está muy larga oración, pero explicó que por medio de su cuerpo, aboliendo la ley y mandamiento de Dios, ¿para qué? Para que no estemos bajo la ley. Porque cuando una persona está bajo la ley, siempre va a sentir como pecador. Para que no sea pecador, aboliendo la ley y mandamiento de Dios. Uno que sepa esta palabra será libre de la ley y del pecado. Porque la gente todavía está siendo como pecador, preguntando a la gente que está congregando en la iglesia, ¿por qué usted se siente como pecador? Mire, yo tengo que guardar mandamiento de Dios, por eso estoy esforzando para cumplir todo completo mandamiento de Dios. ¿Con qué propósito quiere cumplir el mandamiento de Dios? Mire, si no yo puedo cumplir mandamiento de Dios, yo entraré en el infierno siendo pecador. Por eso, para ser perfecto, estoy procurando para guardar mandamiento. Este sentido, su espíritu está bajo la ley y de mandamiento. Con este corazón todavía no es como libre del pecado, no es salvo. Porque la salvación viene de perdón de los pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo hizo la redención. ¿Qué tipo de redención hizo? Según Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que por su sangre, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así está escrito. La redención corta solamente se limpiaba el pecado pasado por la sangre de oveja, cabra. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando derramó su sangre no limpió solamente pecado pasado, sino también pasado futuro. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso uno que acepta esta palabra, como dice, es una palabra muy excelente, así está escrito, como dice el versículo 15, la mitad atrás, para criar en sí mismo de los dos un solo, como dice, para criar, dice, para criar en sí mismo de los dos un solo, había dos, un solo nuevo hombre. Ustedes escucharon esta palabra, somos nuevas criaturas. ¿Quién es nueva criatura? El que está en Cristo Jesús. Los que recibieron perdón eterno. Los que fueron justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de Jesucristo,
ellos son nuevas criaturas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están fuera de Cristo Jesús, solamente hay condenación. Pero los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Por eso Jesucristo hizo por dos para que sea uno nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso nosotros tenemos que creer que juntamente con Cristo Jesús recibimos bautismo, juntamente con Cristo Jesús fuimos crucificados. Lo que estoy hablando está escrito en Romanos capítulo 6, claramente, juntamente con Él sepultamos, juntamente con Él resucitamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? Creemos que nuestro pensamiento, creemos que nuestro sentido, no es así. La creencia real viene de la palabra de Dios, por la Biblia. Por eso uno que confía en la palabra del Señor, confía solamente en la Escritura. Pero una persona que piensa solamente por su manera de pensar, no acepta fácilmente la palabra de Dios. Por eso el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Se refiere el versículo 15, enemistades es la ley y mandamiento. ¿Por qué? Por causa de la ley, por causa de existencia de mandamiento de Dios, ser humano está siendo pecadores. Pero para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados, Jesucristo había sido terminado de esta enemistad, del periodo de la existencia de la ley. Por eso en la Biblia sale desde qué día o qué periodo va a funcionar existencia de la ley hasta en qué momento. En Gálatas capítulo 3 dice que hasta que viniese la simiente de Dios. Se refiere simiente Jesucristo. Hasta que viniera Jesucristo, la ley iba a existir. Por eso, Romanos capítulo 10, fin de la ley es Cristo Jesús. Significa que para que los que recibieron la salvación, para que vivan con la justicia de Dios, ya abolió, anuló. ¿Para qué? Para que no estemos bajo la ley ni de mandamiento de Dios. Ya, últimamente vamos a tocar el tema de eso, el versículo 24. El versículo 21. Porque estoy hablando al revés. De primero estaba tocando marido y último mujeres. Porque cuando yo digo solamente de primero a las mujeres que sujeten a los maridos, las mujeres, la mayoría de gente se enoja contra mí. Ahora está participando muchas pastoras en este momento. Por eso no quiero pelear contra ellas. ¿Por qué? Si hubiera hablado de primero, sujeten a ustedes, ya como lo que está apareciendo. Pero se enoja. Pero ya había dicho, ¿no? Siendo marido, debe ser
Como igual que Jesucristo que ama a la iglesia, también nosotros amemos a las mujeres. Amén. Hasta acá. Y luego el versículo 21, voy a tocar, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así está poniendo la condición, como al Señor. A mí me gusta esto, ¿no? Ya, uno que recibe la salvación, ¿cómo se trata al Señor Jesucristo? Con corazón puede servir, con corazón puede obedecer y sujetando al Señor como la cabeza. La cabeza es decir que reconociendo de su dueño como amo. Lastimosamente hoy en día está perdiendo esta obediencia entre las mujeres, sino que quiere dominar la vida de los maridos. Pum, 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 pum. A la izquierda, a la derecha, corre, pare. Como si fuera como general, quiere dominar a su marido en la casa. No es bíblico, por favor, pare. Sujete, así dice. Por eso, antes de hablar de eso, de primero nosotros hemos tocado la responsabilidad de los maridos, cómo tiene que amar a su mujer. Ya. Y luego el versículo 23, como dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por eso mucha gente está teniendo enojo contra esta palabra, por eso no quiere casarse, ¿no? No quiero sujetar a un varón. No. Yo soy libre. No piensen eso. Mucho mejor siendo mujer, teniendo marido como si fuera su cabeza, sirviendo a su marido como si fuera Señor. Viene. ¿Qué eso viene? Viene bendición de Dios en su vida. 1, amor. 2, cosas buenas. ¿Es cierto? ¿No? Si su marido no le da nada de dinero, entonces ¿cómo utiliza? Por eso hay problema. Hoy en día mujeres trabajan bastante y ganan mucho, por eso no quiere casarse. Pero bíblicamente, yo digo, ¿no? Los varones, maridos, sujetan y la vida de sus mujeres y también aman, como pueden servir a las mujeres. No es que estoy hablando sobre relación de matrimonio carnal, sino que estoy enfocando de que relación de la iglesia, como nosotros, ¿no? Siendo miembro del cuerpo de Jesucristo y de Jesucristo, el cual es nuestra cabeza. Por eso toda la iglesia, es decir, que todos los salvos tienen que obedecer, sujetar ante la palabra de Jesucristo. También Jesucristo siempre nos ama. Así nosotros podemos sentir, también somos unos, una nueva criatura, porque somos unos con Jesucristo y nosotros. Por eso cada uno tiene que pensar, yo vivo juntamente con Jesucristo. En mí vive Jesucristo por el Espíritu Santo del Señor. Por eso Él me sustenta y Él me ayuda, Él me acompaña, Él me ama. Cada uno de nosotros. Por eso para la iglesia no hay diferencia hombre-mujer. Todos son mujeres como la esposa de Jesucristo.
En aquel entonces nosotros podemos recibir mucha bendición y el amor de Jesucristo. También nosotros podemos sujetar ante la palabra de Jesucristo, porque Él es nuestro marido. Así nosotros terminamos explicación de Efesios capítulo 5. Mañana nosotros tocaremos Efesios capítulo 6. Prontamente nosotros ingresaremos estudio de la Biblia, el libro de Filipenses. Cada momento cuando nosotros tocamos el libro que está apareciendo, seremos bendecidos ante Dios. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros éramos ignorantes del mundo de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco sabíamos acerca del perdón eterno y nuevo nacimiento. Pero a través de la gracia del Señor, poco a poco nosotros hemos escuchado sobre el secreto de la palabra del Señor. Desde que nosotros iniciamos estudio del libro de Romanos, Gálatas, Efesios. Cada día Dios está abriendo nuestros corazones. También Dios está aumentando a los oyentes, participantes en este estudio bíblico pastoral. Aunque nosotros tenemos que hacer muchas cosas, estamos ocupados, pero Dios está bendeciendo para que podamos unir juntos en mismo tiempo, escudriñando la palabra de Dios. Mientras tanto que tocamos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo del Señor, nos da alegría, gozo, esperanza con Dios. También Dios nos da fe. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, porque cada día Dios está acompañado, Dios está sustentando a nosotros. Señor, bendiga a todos los pastores, también colegas de la iglesia, para que nosotros tengamos mismo corazón, para que también nosotros seamos utilizados del Señor como instrumentos del Señor. También desde el día de 26 hasta 29, durante 4 días, nosotros tendremos seminario bíblico con el pastor Osupa. Espero que acompañe con nosotros. También nosotros queremos invitar muchas personas para que reciban mucha bendición de Dios a los que oyen esta palabra. Gracias, Señor, por permitir este estudio bíblico. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.